Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí al canal Estudiantes del Siglo. Mi nombre es Cristian Calderón y el de mi compañera María Fernanda Jaimes. Juntos somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y bienvenidos a nuestro proyecto Una búsqueda hacia la formación constitucional de la Cátedra Constitucional Colombiano aquí en este canal. El día de hoy estaremos hablando sobre los principios constitucionales aquí en Colombia y pues bueno, vamos a iniciar con esto. La información que verás a continuación acerca del tema del día está extraída del libro El neoconstitucionalismo, influencia en la construcción del Estado Social de Derecho, de la doctora Estela Vesga Niño. Ella es especializada en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y profesora universitaria aquí en Colombia. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar a desarrollar el tema. La primera pregunta que nos surge es ¿qué son los principios constitucionales? Y bueno, para eso hay que tener en cuenta que la Constitución de 1991, a diferencia de la anterior, la de 1886, es rica en principios explícitos, los cuales están dotados de fuerza jurídica por el carácter normativo que tiene toda la Constitución. Si vamos a mirar una de las características más relevantes que tiene el Estado Social de Derecho, es que esta consiste en la importancia que adquiere el juez en sus relaciones tanto con el legislador como con la administración, y que esta se debe al nuevo papel que juegan los principios constitucionales en las decisiones judiciales y la relación que ellos tienen con los valores y las reglas que se encuentran contenidas en la Carta Política. La doctora Estela Vesga Niño en su libro cita al maestro Vila Casado, el cual explicita que un principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya un razonamiento. Se tiene a la vez que los principios jurídicos son cláusulas de derecho condensado que no tienen la misma estructura de las reglas, aunque están dotados de significado jurídico externo e interno. Aparte de eso, también se tiene un significado externo. Esto se hace debido a que parte del ordenamiento jurídico para este momento se encuentra escrito y tiene un significado interno en cuanto tienen un contenido jurídico relativamente preciso, aceptado convencionalmente por la comunidad jurídica. Pero bueno, eso hablando un poco acerca de lo que tiene que ver en los principios. Pero si miramos precisamente qué es lo que se tiene sobre esto, se tiene que la Corte ha entendido a los principios como normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo tanto de eficacia, alcanzando por sí mismos la proyección normativa. Otra cosa importante sobre los principios constitucionales es que estos son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de fuerza normativa. Aún así, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución en un caso concreto. Ahora, sintetizando toda la información, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial. En esta ocasión queremos mencionar 4 aspectos considerados los más primordiales en cuanto a describir las características de los principios constitucionales. En primera instancia se señalan a los principios como normas verdaderas, cuyo concepto es de carácter obligatorio y asimismo es exigible de manera inmediata. Como segunda característica se establecen a los principios como normas de carácter general. Estos son aplicables para todos. Tercero, ayudan a solucionar los casos que resultan difíciles o que pueden resultar incluso complejos. Y asimismo intervienen cuando las reglas, en lugar de ayudar, terminan contradiciendo o incluso complicando que sea solucionado. Y finalmente, cuando se presenta un conflicto entre dos principios, este se soluciona por medio de algo que llamamos la ponderación. Es decir, que se tiene en cuenta cuál resulta más importante o cuál prevalece a la hora de hallar una solución al caso concreto. Sobre los principios constitucionales, como hablamos anteriormente, pueden ser explícitos o implícitos. Y para este momento les hablaré sobre los explícitos y ahorita posteriormente sobre lo segundo. Los explícitos, tal cual como Quinché Ramírez Manuel Fernando en el libro de Derecho Constitucional Colombiano en la Carta de 1991 y sus reformas, dice que son los formulados expresamente en el ordenamiento jurídico. Entonces algunos de ellos podrían ser el principio de participación, el cual se encuentra contenido en la Carta Política en el artículo 3, el principio de la buena fe en el artículo 83, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental en el 228 de la Carta Política. Además, sobre los principios también que estos pueden ser por remisión expresa, como los principios del derecho internacional humanitario que establecen ciertos límites normativos a las políticas de seguridad y defensa.
artículo primero de la Constitución Política de Colombia señala explícitamente el principio del Estado Social de Derecho, aquel de donde surgen los demás principios y valores que cimientan la construcción del Estado colombiano contenido en la Carta Política de 1991. Dentro de este se reconocen principios como lo es la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la dignidad humana y demás principios conexos al principio del Estado Social de Derecho. Gracias a este principio, los fines del Estado no se limitan únicamente a asegurar la vida, la propiedad, la libertad, entre otros, sino que su alcance se hace más amplio y busca como fin principal la garantía de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. De hecho, este principio es un mandato que obliga al legislador a atender la equidad y la justicia en la toma de decisiones, claramente estando siempre sujeto al marco constitucional y buscando la prevalencia y la garantía de los derechos constitucionales. A continuación les voy a hablar sobre el primero de ellos, que es el principio de la dignidad humana, y es que este principio a la vez viene siendo un derecho fundamental y además es superior a todos los que se tienen consagrados en la Constitución Política. Este se encuentra dotado de características de absoluto, llega a ser hasta cierto punto presentado como el fundamento de los demás principios y derechos fundamentales. La dignidad humana, además de ser un principio, es el valor supremo del Estado Social de Derecho. La dignidad a su vez se puede ver en diferentes subclases. Entre ellas, la dignidad como objeto de protección ha generado 3 líneas jurisprudenciales. Estas son la dignidad como ejercicio de la autonomía personal, entendida como vivir como quiera, la dignidad como condiciones materiales de existencia, entendida como vivir bien, y la dignidad como intangibilidad de la integridad física y moral, entendida como vivir sin humillaciones. Esta fue como objetivo de protección, mientras que como enunciado normativo se tiene la dignidad como valor, la dignidad como principio constitucional y la dignidad como derecho fundamental autónomo. De hecho, cuando hablamos del principio del trabajo, también lo ubicamos como un derecho y como un deber. Esto se refleja en el artículo 25 constitucional, que menciona el trabajo como un derecho y una obligación, al igual que el artículo 53 constitucional, que le da su calidad de principio. A su vez, el principio del trabajo se desprende del principio del Estado Social de Derecho y al mismo tiempo de este se desprenden otros principios constitucionales que se conectan a algunos derechos, como lo es el derecho de propiedad y el de libertades económicas y de competencia. El principio de solidaridad se encuentra en calidad de principio y también a su vez de valor constitucional. El preámbulo la sugiere como valor al enunciar la convivencia como uno de los fines del ordenamiento, para luego explicitarla como un principio fundamental del Estado Social de Derecho. Adicionalmente se le prevé como uno de los principios rectores del derecho a la seguridad social, que se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, y como un deber constitucional en el numeral 2 del artículo 95. Vemos que la Corte le ha dado una tridimensionalidad. Ha visto a este como un fundamento de la organización política, como pauta de comportamiento de las personas y además de esto como criterio de interpretación de las acciones u omisiones de particulares que vulneran los derechos fundamentales. Esto en los artículos 86 y 91 de la Constitución Política. Cuando hablamos del término implícito, hacemos referencia a algo que está incluido en el texto pero que realmente no se especifica. Por tanto, es necesario una interpretación para extraer su concepto. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, los principios implícitos son aquellos que se extraen a partir de los enunciados que están en el contenido del ordenamiento jurídico y del cual es necesaria realizarse una interpretación al respecto, ya que no se encuentran de manera literal. Algunos ejemplos son los mencionados a continuación. Entre ellos tenemos el principio de proporcionalidad, que aquí en Colombia, mediante la sentencia
Y un dato que les regalo es que al tener la sentencia la letra C, se trata de una sentencia de constitucionalidad. En esta se ve que la Corte evaluó la constitucionalidad de la norma que obligaba al uso del cinturón de seguridad en automóviles. Otra de estas también es la sentencia T, que al llevar la T es la T de tutela 269 de 2002, donde la Corte evaluó la eventual violación de derechos fundamentales con respecto a este principio. Cuando una cosa es efectiva, significa que está cumpliendo con su objetivo principal, produce su efecto esperado y va bien con aquello que pretende. Este principio se extrae del artículo 2 constitucional, que establece los 4 fines esenciales del Estado y donde señala como uno de estos el garantizar la efectividad de los principios, los deberes y los derechos consagrados en la Carta Política. Así como complementa que las autoridades son establecidas para proteger los derechos y las libertades constitucionales. Y es a partir de esto que se deduce su fin, en pro de cumplir el principio de efectividad. Otro de los principios muy importantes para nuestro ordenamiento jurídico es el principio de la participación o principio democrático, este contenido en el artículo 3 de la Constitución Política. Este artículo de la Constitución llega a establecer el principio de participación y más precisamente el del principio democrático bajo la enunciación de 2 clases de democracia, la democracia directa o participativa y la democracia indirecta o representativa. Acerca del contenido y el alcance de este principio, la Corte ha precisado mediante la sentencia C-089 de 1994 al hacer el examen de constitucionalidad de la ley estatutaria sobre partidos y movimientos políticos. Allí revisó el contenido del principio democrático y llegó a fijar su campo de acción dentro de una doctrina que ha sido mantenida. Sobre el principio democrático se tiene que es expansivo y que este cuenta con un carácter universal, ya que este no solo se agota en el régimen electoral, sino que involucra la vida de la totalidad de la comunidad colombiana. La importancia de este principio obtiene su prevalencia gracias a la cláusula de supremacía constitucional, la cual se encuentra establecida en el artículo 4 de la Carta Política y señala la Constitución como norma de normas. Por lo tanto, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley o cualquier otra norma jurídica, siempre va a prevalecer la primera, es decir, siempre prevalecerá la Constitución. Es a partir de este principio que se deriva la vigencia, la validez y la exigibilidad de lo que compone a nuestro ordenamiento jurídico colombiano. El principio de pluralidad o diversidad étnica y cultural se encuentra en nuestra Constitución Política en el artículo 7. Allí se habla que el Estado colombiano es multiétnico y multicultural. Esto quiere decir que en Colombia tiene lugar personas de distintas razas, creencias y diferentes divisiones que se tengan en el mundo, y que el Estado colombiano garantiza la protección y preservación de estas culturas, como lo establecen los artículos 10, 13, 68, 72, 246 y 286 de la Constitución Política. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video acerca de los principios constitucionales, que les haya quedado claro el tema, y ya saben que todas sus inquietudes que tengan acerca sobre este tema nos lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que cada semana habrá un nuevo video llevando a cabalidad nuestro proyecto, una búsqueda hacia la formulación constitucional. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video acerca de esto y que cada vez conozcas más acerca de todos estos temas de interés general. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.